como lo habíamos prometido que íbamos a platicar más con él de más temas que nos quedaron pendientes la vez pasada que platicamos. Ya nos acompaña aquí en el estudio el diputado federal de Morena por Baja California, secretario de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Gilberto Herrera Solórzano. Diputado, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, David. Un gusto estar aquí en tu estudio y saludar a todo tu auditorio. Oye, muchísimos temas que platicar, pero hay uno del que te tengo que preguntar de inmediato. Hemos estado entrevistando especialistas y fíjate que me ha llamado mucho la atención que han coincidido con que la respuesta de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum a las amenazas de Trump han sido muy precisas. Han reconocido la manera en que ha puesto las cartas sobre la mesa ante esto que muchos llamamos bullying del quien volverá a la presidencia de Estados Unidos. Y te quería preguntar a ti, ¿no? Como representante de los baja californianos, porque finalmente parte de lo que vendrá con Trump es algo que nos va a pegar primero aquí, en muchos de los temas, no necesariamente en todos, pero en muchos. Pero ¿qué piensas de todo esto que está pasando, de estas amenazas de Trump a México y, como te decía, la respuesta de la presidenta Sheinbaum? Muy bien, mira, lo voy a responder de esa manera. Fíjate que muy independientemente de ideologías o de posiciones políticas, un factor de unidad de los mexicanos siempre es cuando alguien quiere atentar contra nuestra soberanía o nuestro territorio o hace una amenaza. Eso siempre nos une y nos identifica. ¿Recuerdas tú que en tiempos del expresidente Peña Nieto también hubo este tipo de amenazas y hubo una respuesta, aunque el presidente estaba completamente desprestigiado, su nivel de popularidad de Peña Nieto en ese entonces era muy bajo, los mexicanos respondimos y de alguna forma respaldamos al Ejecutivo? Yo creo que está sucediendo algo muy similar, nos está uniendo. Y desde otro punto de vista, ya te lo digo como internacionalista que soy, porque es mi carrera, creo que algo que logro identificar del presidente electo de Estados Unidos es que él empieza a respetar, o él respeta a quien se da a respetar. Y México nunca, bueno, por lo menos en el pasado sexenio y en este, no fuimos agachones, no respondimos o no nos pusimos como tapetes, sino respondimos de una manera muy diplomática, pero con mucho aplomo, con mucha seguridad. La carta que hizo la presidenta, la verdad es que es excepcional, la reconocen ambos bandos, por así decirlo. Sí, eso me llamó muchísimo la atención. Y creo que en ese sentido nos une como mexicanos, y es algo que también yo creo que tenemos que empezar a ver los próximos 4 años que vamos a tener de vecino a Donald Trump, que eso es indiscutible. Es que ese factor, yo creo, casi estoy 100% seguro, que nos va a unir mucho, que hace falta esa unidad entre los mexicanos, independientemente de clases, de ideologías, de fobias, nos va a unir para sacar adelante el país, nos va a identificar. Eso es lo que hace cuando hay una amenaza, digamos que es una consecuencia. Entonces creo que lo hizo muy bien Claudia. Ya vimos la respuesta, creo ayer, de Donald Trump en su red social, de que pues celebra, ¿no?, la conversación que tuvo con Claudia Sheinbaum. Sí, a él le modificó algunas cosas que no dijo tan bien como para él vanagloriarse, como presentarlo como si fuera un éxito, pero finalmente reconoció la respuesta de, pues sí, de la presidenta. Él todo lo va a presentar como un éxito propio, ¿no? Es parte de su personalidad, de que no, pues ya le dije esto, ya quedamos en esto, sí, y ya le di instrucciones para tal cosa. Es parte de su personalidad. Lo positivo es que ya esta amenaza del 25% de aranceles ya no está tan visible, ya hay un acuerdo. Abrió una puerta, claro. Abrió una puerta. Por ahí, así lo podemos ver, ¿no? Claro, abrió una puerta. México tiene sus tareas, nos encargan el tema del fentanilo como si fuera 100% nuestra responsabilidad. Cuando hay un consumo en Estados Unidos, pues ahí están los datos. No, y además los precursores entran por Estados Unidos, que alguien les explique, ¿no? Y vienen de China. Sí, entonces, pero muchos entran, están explicando expertos, entran vía Estados Unidos. Y luego de aquí para allá. Y luego lo regresan. Oye, antes de cerrar este tema, porque pues tú eres secretario de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, también ¿qué ves que viene? Porque no solamente es la parte de los aranceles, también es el asunto de las deportaciones masivas, el tema migratorio. Creo que ya tenemos varios años con una política muy clara de atención a los desplazados en nuestro país. Lo vimos el anterior sexenio y en este se reitera, es apoyo
a los desplazados, respeto a los derechos humanos de los migrantes y también que se está haciendo el trabajo que se tenga que hacer respetando los derechos humanos para que todas esas caravanas que llegan por el sur de México efectivamente no lleguen a esta frontera norte. Y aquí somos testigos de que efectivamente esas grandes caravanas ya no están llegando. No, desde el sur. No que dejen de llegar migrantes, ojo, no estoy diciendo eso para que luego no me digan que dije otra cosa. Sí, los migrantes van a seguir llegando. Claro, eso, por supuesto. Estamos en una posición geográfica que así lo marca, así lo delimita, pero lo que estamos haciendo ya desde la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, con varios diputados de los municipios y estados vecinos de Estados Unidos, sobre todo con el presidente de la comisión, que es de Juárez, y que hay mucha identificación con Tijuana, ya hemos solicitado a la Federación un fondo especial de fortalecimiento para los municipios de la frontera, porque se va a requerir. Nosotros de alguna forma, y digo nosotros como Tijuana, atendemos una grave problemática nacional e internacional, pero el presupuesto en ese sentido no se ve reflejado, porque estamos de alguna forma atendiendo el problema de todo el país, porque aquí rebota, y entonces es necesario un fondo especial para darle atención con nuestro albergue migrante, que hay un albergue federal aquí instalado en Tijuana, pero también atender a los distintos albergues, asociaciones, organizaciones que ya hacen esta tarea de manera ejemplar desde hace mucho tiempo. Entonces, esto por las posibles amenazas, ¿no? Eso también nos pone en alerta, nos une, y como lo ha dicho nuestra presidenta, pues seguir atendiendo las causas en todos los sentidos. ¿Cuál es el factor número 1 de migración? Pues la pobreza. Si la gente vive en condiciones de pobreza y de violencia, que también es una consecuencia de la pobreza, la gente va a seguir migrando. Entonces le hemos pedido a Estados Unidos que lo mismo que invierte, o tan solo un porcentaje de lo que se invierte en las guerras, en la producción de armas, se invierta realmente para atender al centro y sur, de donde surgen las caravanas, de donde vienen las caravanas, porque esa sería una medida de atención de raíz de la causa, porque solamente si no va a continuar y sería atenderlo por encimita, pero tenemos que irnos al fondo. ¿Por qué migran las personas? Entonces, ¿qué está pasando en América Latina? ¿Qué está pasando en Centroamérica? ¿Por qué la gente está saliendo? Entonces, eso es otra medida que vamos a seguir nosotros firmes en ese posicionamiento, porque la gente no migra por gusto, migra por necesidad. Bueno, y además es un tema del que evidentemente vamos a seguir hablando, como lo hemos hecho por décadas y décadas por venir. Tú lo acabas de decir muy bien, diputado. Estamos en una posición, por un lado, privilegiada, pero por el otro, pues, en un espacio que evidentemente es ruta para todos ellos que ven como con esperanza el pasar por aquí para poder llegar a su destino. Oye, quiero cambiarte de tema porque quiero preguntarte, por un lado, la experiencia que has tenido durante esta primera etapa, que pues ha sido relativamente breve de esta legislatura federal, pero en el que ha habido una gran cantidad de reformas que ya han aprobado, van a paso acelerado, van con el pie puesto en el acelerador y no lo quitan. ¿Qué resaltarías de todas las reformas que han sido aprobadas hasta este momento? Algunas de ellas evidentemente no han estado libres de controversia, otras he visto que ha habido, si no unanimidad, si una mayoría apoyándolas, pero ¿cuáles rescatarías que, como te decía, en tan poquito tiempo, una gran cantidad de cambios, una gran cantidad de reformas? Es correcto. Mira, esta legislatura, en particular esta legislatura, ha roto todos los récords porque la producción, por así decirlo, en materia legislativa, las reformas que han sido aprobadas, en estos casi 3 meses, porque ya se van a cumplir 3 meses, ha sido un trabajo que ni siquiera otras legislaturas en 3 años han logrado hacer en materia de reformas constitucionales. Así es. Ya llevamos alrededor de 10, 12 reformas constitucionales, obviamente unas muy controversiales, como la que estuvo en boca de todos, que es la reforma al Poder Judicial, que ya está en la Constitución, ya hubo un proceso de inscripción, ya le tenemos que dar la vuelta a la hoja, pero otras donde hubo un consenso, por ejemplo, en el tema del bienestar animal, la votación en contra del maltrato animal, hubo un consenso por parte de todas las fuerzas políticas ahí representadas. También hubo otras que a mí me llamó la atención, por ejemplo,
Yo estuve casi todo el sexenio del presidente López Obrador en Bienestar, yo fui delegado de Bienestar, entonces hubo una reforma para que la pensión de los adultos mayores pasara de los 68 años a los 65, ya se entrega así, pero no, en la Constitución no venía esa parte, entonces la aprobamos también para que las personas con discapacidad recibieran una pensión por parte del Estado mexicano, se aprobó, pero los únicos que votaron en contra en esa en particular fue el ala conservadora, los panistas, dijeron nosotros en lo particular votamos en contra, no les parece que los adultos mayores pues cobren una pensión por parte del Estado, así lo dejo, eso está en el diario de los debates, ahí quedó, pero se me hizo extraño, ¿no? Dije, porque no aprendieron la lección de la vez pasada, el presidente les estuvo recordando todo el sexenio casi que votaron en contra del bienestar y ahora lo volvieron a hacer. Entonces, pero ha habido otras... perdón que te interrumpa, pero me llama mucho la atención porque creo que sí es muy importante decir que ya se hacía, que era un asunto de voluntad política, pero que es cosa distinta que quede plasmado en la Constitución para que ya quede, digámoslo así, inamovible, diputado. Que, es correcto, gobierno que es una parte importante y que si ya se hacía, no lo apruebo, pues ¿cómo? ¿Por qué? Claro, no. Y aparte, bueno, ellos han dicho que este programa fue un programa que ellos inventaron, o sea, en los debates dicen, no, es que esto lo inventó Fox, que no es de ustedes, bueno, ¿qué está bien, ok, pues apruébalo, ¿no? Pero ni así lo aprobaron. Entonces, es muy importante que los programas sociales ya queden en la Constitución para que tengan un carácter de universalidad, es decir, que sean para todos por igual, mientras cumplan los requisitos, no importa tu ideología política, si simpatizas con un proyecto o no, y para que tampoco se vuelvan de alguna forma clientelares, como ya sucedió en el pasado, sino que la gente solamente por tener la edad puede irse a registrar. Lo vimos hace recientemente a Gabriel Cuadri, que estaba en contra de estos programas, se fue a registrar y tiene todo el derecho del mundo a recibirlo, porque son parte de nuestros impuestos, se ven reflejados y te lo está regresando el Estado mexicano en forma de pensión. Así sexenio tras sexenio, eso ya va a quedar, ya no lo van a mover, bueno, al menos, toco madera, si ellos regresaran al poder con 2/3 partes, que tuvieran mayoría calificada, lo podrían revertir. Hicieron una contrarreforma. Pero mira, se mirarían muy mal quitando el bienestar. Oye, ¿qué otras reformas resaltarías? Porque aquí ya tenemos un par de comentarios del público, pero cerremos. Fíjate que hubo una reforma donde se amplió el catálogo de prisión preventiva oficiosa. O sea, ya existe el delito de prisión preventiva oficiosa, solamente se amplió el catálogo. ¿Qué era prisión preventiva oficiosa? Pues las violaciones, el huachicol, el robo de camiones de carga, eso ya era la corrupción. Bueno, ahora se amplió el catálogo y entró la extorsión, que ya es un delito más común hoy en día, las llamadas de extorsión, que te hablan y te piden dinero, etcétera, etcétera, ya eso es parte... Pero los delitos más graves. Los delitos más graves, y también entró el tema de la evasión fiscal, por así decirlo, las famosas factureras, empresas que se dedican a evadir impuestos o a buscar la forma para cubrir esa falta o ese compromiso arancelario con la nación, ya es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, porque el daño al erario público era un boquete tan grande que se dejaba de percibir por la evasión fiscal. Entonces eso ya es un delito, ya digamos pasó por las 3 aduanas, que es el poder de la Cámara de Diputados, el poder legislativo, pasa al Senado, pasó por los 17 legislaturas locales que se requieren y ya está presentado en el diario oficial de la Federación. Entonces, oye, ¿y qué le responderías a quienes han criticado esta medida? Diciendo que están contradiciendo una instrucción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque también ha habido esa discusión, sí, ¿no? Pues que México es un país libre y soberano, entonces que nosotros tenemos en todo momento el poder de modificar nuestra Constitución de acuerdo a nuestros intereses, siempre respetando obviamente los derechos humanos, jamás vamos a trastocar o pisotear los derechos humanos. Este proyecto de la Cuarta Transformación siempre ha hecho énfasis en el respeto a los derechos humanos y eso es inamovible. Los delitos, digamos, las leyes de amparo
que protegen a las personas sobre cualquier tipo de violación de sus derechos humanos, esos se mantienen. Solamente estamos elevando a rango constitucional ciertos delitos que en particular afectan a los mexicanos y que tienen que ver con la seguridad y que es una exigencia, digamos, es la exigencia número uno de todos los mexicanos, es la seguridad. Sí, porque incluye, y corrígeme si estoy mal, la parte del fentanilo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Incluye la parte del fentanilo. Okay. También, eso también es una razón por la que se hizo. El trasiego de precursores químicos como el fentanilo ya amerita prisión preventiva oficiosa porque no estaba en el catálogo de delitos, no se incluía. O sea, detenían a una persona con fentanilo y no era parte de un delito grave que ameritara prisión preventiva oficiosa, sí lo es otras drogas. Entonces, tú sabes que en este tiempo pues han surgido nuevos componentes químicos, sí, drogas, y este es uno en particular donde Estados Unidos ha pegado el grito en el cielo con justa razón, 100,000 muertes sí, al año de jóvenes norteamericanos por consumo y abuso de fentanilo. Entonces nosotros hicimos lo propio para que esto fuera un delito en particular que amerite prisión preventiva oficiosa. Perfecto. Entonces, esa es otra reforma que se ha aprobado. Hay otras que tienen que ver con el derecho al agua, otras con el derecho a la vivienda. Eso también se me hace increíble. La presidenta de México tiene el programado construir 1,000,000 de viviendas en su sexenio. En particular, a Baja California le tocan arriba de 50,000 viviendas sociales. En Tijuana, solo Tijuana, estamos hablando de más de 25,000 viviendas sociales. Sí, ese es un temazo. De hecho, creo que es mañana o el lunes que vamos a entrevistar a la titular de la SEDATU federal para hablar de ese tema. Perfecto. Y creo que eso que dices es muy importante. Diputado, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero queda la invitación abierta para que regreses muy pronto porque quiero hablar eso del agua, quiero hablar eso de la vivienda, quiero hablar del tema de tu partido y los retos que tienen para afiliar en el 2025 aquí en de lograr mayores afiliaciones aquí en Baja California, lo que has platicado con los sectores, entre ellos con los comerciantes, pero me voy a ahorrar 2 minutos solamente para contestar 2 preguntas del público, porque si no, al rato me van a tupir, ¿por qué no le hiciste mi pregunta? Ya te la sabes. O, entonces, yo sé que no vamos a alcanzar a contestar todas, pero por lo menos 2, sí, para robarme 1 minuto por pregunta y despedirnos. Daniel dice, diputado, ¿qué opinas de la reducción que se hizo al presupuesto para medio ambiente y ecología en esta materia para el 2025 y cómo afecta a nuestro estado cuando ve cómo estamos en Mexicali ahogándonos? Muy bien, miren, el presupuesto para el siguiente año va a haber un aumento significativo. Claro que hubo un porcentaje, porque es como una cobija. Si le metes a educación, le tienes que restar a otra. O sea, siempre es así. Entonces, a quien le sumas, a alguien le tienes que restar. Pero hay que recordar que durante el sexenio del presidente López Obrador se hicieron grandes obras de infraestructura, donde se le invirtió muchísimo dinero. Afortunadamente, esas obras, como es el tema del parque ecológico en el bosque de Chapultepec y el parque de Texcoco, ya concluyeron. Ya se inauguraron, entonces para este sexenio no se ocupa volver a invertir en esos parques, por eso hay una reducción significativa en ciertos rubros, pero nos podemos ir a detalle. El presupuesto de egresos de la Federación lo vamos a estar aprobando nosotros más o menos el 13 de diciembre, y ahí vamos a estar muy pendientes del presupuesto de Baja California. Yo ya leí un primer borrador, y lo que les puedo adelantar es que viene un aumento en general. Se va a aumentar el presupuesto para Baja California. Me voy a anotar la fecha, pero entonces por esos días, sí, una vez que pase, echarte un grito y nos digas cómo nos fue, ¿no? Claro. 13 de diciembre. 13 de diciembre es el día que... Presupuesto. Aquí lo anoto y no se me olvida, diputado. 2-3 días vamos a estar en la discusión, porque es una... Y aunque ya nos alargamos, sí, otra pregunta rapidito. Claro. Nos dicen, tener atorada la reforma en materia laboral para reducir la jornada en nuestro país de 48 a 40 horas. Finalmente, ayer dijeron que siempre sí va. ¿Qué piensas de eso? Y que sí es correcto que sí va, como en su momento ayer, después de este tema de un activista que hizo una huelga de hambre, que salió Ricardo Monreal a decir que sí. Es correcto. Esta semana estuvo ahí fuera de la Cámara de Diputados una exdiputada que ha sido una de las principales promotoras de las 40 horas. El día de ayer un diputado de Morena ya se presentó en pleno y presentó la iniciativa,
y nosotros como bancada nos declaramos 100% a favor. La presidenta de México también ya hizo un posicionamiento el día que toma protesta, o sea, no cualquier día, habló de la jornada laboral de las 40 horas, y creo que lo tenemos que hacer con un diálogo y con un consenso de todos. Hay que incluir las voces de los empresarios, tiene que haber un consenso, porque hay empresas, actualmente hay empresas pequeñas y medianas que no podrían sostener las 40 horas, o emprendedores que no podrían sostenerlo. Entonces se tiene que revisar, porque hay ciertos sectores como el sector maquilador que ya muchos incluso ya lo han hecho, lo están haciendo, ya lo están haciendo. Entonces hay que ver dónde se puede ya implementar. Pero estamos a favor. Escalonados, se les da un estímulo, o sea, hay que buscar soluciones. Hay que buscar soluciones, pero sobre todo hay que profesionalizar a los trabajadores mexicanos. Bueno, entonces, perdón que te interrumpa, diputado, pero se nos acabó el tiempo, pero es a favor y después lo desarrollamos de mejor manera, claro. Porque ya sabes cómo es esto y me cuelgan. Va a pasar. Gracias.